Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en primera persona y en vivo, como siempre, en la tele. El programa de radio sale ahora en la 99.1, 99.1, los miércoles, es decir, ya salió, también en vivo, de 7 a 9. A 9, tuvimos una horita de recreo y estamos. Exactamente, aquí Buenas noches de nuevo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien. Quique, vos el otro día, el miércoles pasado, cuando cerramos, detallaste un tema, tuvimos invitados sobre ese tema, que era el crimen, el asesinato Caso Núñez. de Núñez, el caso Núñez, exactamente. Y me acuerdo cuando cerramos, vos dijiste y dijimos sentencia el 31. El 31 fue el viernes pasado, hoy es miércoles. ¿Hubo sentencia? Hubo sentencia y fue condenado a reclusión perpetua Luis Ponce, el excomisario que estuvo en su momento a cargo de la Brigada de Investigaciones La Plata. Se lo condenó por el delito de tortura seguida de muerte y así, bueno, terminó el segundo juicio oral que se hace por este caso. Hubo uno en el 2010 también con condenas a perpetua. Esto ocurrió el 28 de septiembre de 1990. O sea que está por cumplirse 27 años del asesinato. Sí, Andrés Núñez se lo llevaron de su casa, una denominada patota de la brigada, así lo afirmaron los testigos en el juicio oral. Lo torturaron allí, le hicieron el triste y célebre submarino seco, la colocación de una bolsa de nylon y golpes, y en esa sesión de torturas murió. Ahí hay un testigo que... ¿Tenía qué edad? Tenía 30 años. 30 años. Hay un testigo, un arrepentido, que bueno, también fue juzgado y declarado inimputable, ¿no? En realidad no fue juzgado porque antes del juicio se determinó que estaba... Para la explicación que nos dieron el otro día es que no puede ser sometido a procesos, no siquiera. ser, es eso, claro, ¿no? Claro, porque padeció un trastorno mental posterior a este hecho, y muchos dicen que es a raíz de haber vivido esto, ¿no? Porque él es el que cuenta que a Núñez lo tuvieron que cortar en pedazos, que lo quemaron y que después lo enterraron en un campo de General Belgrano. Ahí apareció, fue encontrado debajo de un tanque australiano. Esto fue en 1995. Bueno, a raíz de todo esto entró en un trance, en un deterioro mental que le impide estar en juicio hasta ahora. Está, bueno, si en ahora un es muy momento impresionante, ¿no? Porque hay muy pocos... Se le pasa, puede ser. Claro, hay muy pocos casos, y esto lo hablamos varias veces, Quique, y por las coberturas que cada uno hizo, lo intercambiamos varias veces. Entre los dos, que son unos cuantos años de oficio, vimos muy poquitos casos. Digo, no es ni siquiera los dedos de las manos. No pasan de los dedos de una mano de ruptura del pacto de silencio, que era pacto de silencio de sangre, es pacto que se cumplió más que la omertà de la mafia en Italia, en cualquiera de las mafias, de las variantes italianas de la mafia, y en la mafia norteamericana. Me parece que el pacto de silencio funcionó en la dictadura, y con estas patotas que además, recuerdo que nos dijeron la otra vez, ellos se autodenominaban patota, además de todo. Es decir, era patota, pero además ellos se llamaban patota a sí mismos. Era la patota de la brigada, así la conocían. La brigada que hoy es la DDI La Plata, que está ahí en 61 entre 12 y 13. Ponce fue condenado a reclusión perpetua y hoy comentábamos en el programa de radio que no es antojadiza esa elección de pena, ¿no? De reclusión en vez de prisión. Esto es porque, como este caso fue en 1990, si a Ponce, bueno, se le extiende ahora a través de apelaciones su estado de prisión preventiva, si se lo hubiera condenado a prisión, podría haber recibido el beneficio del 2 por 1, que fue derogado en el 2001. En el momento de este hecho estaba vigente. Eso permitía, después de los 2 años de prisión preventiva, computarse por cada día de prisión preventiva 2 de prisión. Esta pena de reclusión, si se mantiene firme, impide eso, porque para la reclusión no corre el 2 por 1. Este es un caso, y ya antiguo, como Quique cuenta, de la bonaerense. Hubo novedades en un hecho reciente que no tiene que ver con la bonaerense, sino con una de las policías locales, la de Lanús. La semana pasada, recordarán ustedes, hubo represión contra integrantes de un comedor
cartoneritos en Lanús. Hay versiones distintas, los vecinos dicen que fue represión directa, la policía dice que en realidad estaba buscando a un prófugo y que fue en ese contexto. El hecho, digo, donde no hay controversia es en que hubo una represión dura con gases y balas de goma. La versión oficial es que venían persiguiendo a uno que tenía captura activa por un homicidio. Exactamente. Que iban en un Falcon y que se refugiaron ahí. Cuando entraron ahí también sufrió agresión la policía que intentaba detener, ¿no? Todo muy confuso el episodio. Exactamente. Y lo que denunció el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, un dirigente social muy próximo al Papa Francisco, es que Laura Saracho, una de las cocineras, perdió el embarazo por los golpes policiales. Los abogados de este movimiento van a ampliar la denuncia penal que ya habían hecho, esta vez ya va a ser por homicidio, contra el Comando de Prevención Comunitaria, que es el comisario, en la cabeza del comisario inspector Marcelo González, contra el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, y contra el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Primer bloque de Justicia en Primera Persona. Tenemos varios invitados hoy. Va a estar el doctor Hernán Colli, el presidente del Colegio de Abogados de La Plata. El doctor, pero no abogado, sino médico, Pablo Maldonado, especialista en cirugía plástica. Y vamos a hablar de temas de mala praxis. Y dos médicos al final, Marta Sagastume y Pedro Gorgolov. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Todos los años hay un tema, y el tema que toca este año, el viernes, claro, sí, el viernes del 7. El viernes es la depresión. Enseguida volvemos. Pablo Maldonado, lo anunciábamos antes en el primer bloque, es especialista en cirugía plástica y reparadora, es médico, es jefe de la unidad de cirugía plástica y reparadora del Hospital General de Agudos Ricardo Gutiérrez de La Plata, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de La Plata, y bueno, ya está presentado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Uno de los temas de los que se discute habitualmente cuando se habla de plástica, supongo que es casi, yo no lo digo en términos médicos, sino en general, es la patología de cualquier profesión o oficio, ¿no? Cuando hay mala praxis. Exactamente, sobre todo tan expuestos como los cirujanos plásticos, porque además de tener una obligación de hecho, que es operar un paciente, sino también tenemos una obligación de resultado, que ese paciente quede bien, tiene que quedar mejor. O sea, tenemos doble responsabilidad jurídica, digamos, por decirlo en términos, ustedes que es mal doctor que es abogado, ¿no es cierto? Sí, yo no. ¿Y eso no pasa con otro tipo de operaciones? No, es la única especialidad dentro de la medicina ¿Que tiene ese carácter doble? Que tiene un carácter doble, obligación de hecho y de resultado. O sea, alguien que se hace una cirugía estética es para que quede mejor que antes. O sea, esa obligación la tiene esta especialidad, por encima de otras, ¿no? O sea que eso va más allá del riesgo quirúrgico. Va más allá de un riesgo quirúrgico. Tenemos la responsabilidad de que quede mejor que antes. Si no, el paciente no se operaría en ese caso. Por eso tenemos esa obligación de resultado. ¿Y eso no pasa con el cardiocirujano que hace un bypass? No, porque ellos simplemente se limitan a realizar la cirugía. Independientemente de que si esa cirugía es exitosa o no, obviamente todo el mundo espera que sea exitosa. Sí, pero no tienen esa obligación de que quede mejor. Tiene que subsistir ese bypass. Claro. El bypass se puede tapar porque está dentro de los riesgos de la cirugía. O sea que ustedes tienen, porque al mismo tiempo deben tener un margen de riesgo. Seguramente en las inherentes a toda intervención quirúrgica, ¿no? Es más o menos, digo, si hay un ranking, si uno tuviera que poner las plásticas al lado de otro tipo de cirugías, en cuanto a peligrosidad, riesgo, y sobre todo de muerte, ¿no? Las complicaciones, si bien existen en plásticas, pero no son tan frecuentes porque tratamos con pacientes, hablando de estética, ¿no es cierto? Hablamos de la cirugía estética, tratamos con pacientes sanos. Claro. Prácticamente no existen las urgencias dentro de la cirugía estética.
caso en la cirugía reparadora, en quemados, claro. Ya en accidentados, sí, ya ahí entra el factor de riesgo. Pero normalmente son pacientes sanos, controlados, operaciones programadas. Si existe algún pequeño riesgo cardiológico, se evita hacer la cirugía, por todo esto que le estaba comentando. O sea que se supone que todo lo prequirúrgico está cubierto. Está todo cubierto, o sea, solo restan los factores inherentes a toda intervención quirúrgica, sí. que eso es insalvable, ¿no? Llámese hematomas, alguna infección intraoperatoria, pero es común a todas las intervenciones. ¿Y cuándo deja de ser riesgo y empieza a ser mala praxis? Bueno, la mala praxis, yo la verdad, se supone que es un tema más judicial. Nosotros consideramos mala praxis a un hecho que por acción o omisión se provoca en un paciente, pero realmente es tan subjetivo, porque sí. en plástica puedo operar una nariz, supongamos. Pero si al paciente no le gusta cómo le quedó, puede considerarlo como una mala praxis. Dice, mire, a mí no me gusta cómo me quedó mi nariz. Simplemente con que no le guste. Sí. Entonces está muy reñido de... sí, de subjetividad. Y después que tiene que ver el paciente también, la exigencia, y después, bueno, pacientes que son reincidentes, ¿no? Que recurren mucho, más el tema, bueno, cuando se está en el mundo del espectáculo, y bueno, ha habido, ¿no? Casos también resonantes, con colegas suyos también, sentados en el banquillo del acusado. ¿Usted, cuando ven a alguien así de la profesión tan expuesto y tan juzgado públicamente, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo toman esos casos? Claro, lo que pasa es que se ha tornado un poco mediática esta especialidad y hay cirujanos como seres humanos que les gusta más el tema mediático, codearse con artistas, modelos, y eso los expone aún más a cualquier enjuiciamiento, ¿no? Nosotros le decimos el síndrome de Andy Warhol. Claro, exactamente. Los 5 minutos de fama. A veces son 5 minutos, después son 50, después son horas, ¿no es cierto? Sí, seduce mucho este tema de la cámara, de la mediatización, Tinelli y todo este mundillo del espectáculo, seduce, y eso es lo que finalmente los expone aún más ante cualquier pequeña inconveniente que haya, que normalmente todos los que operamos podemos llegar a tener alguna complicación, pero si eso se mediatiza y es provocado en una artista famosa, eso cada vez se hace más. Sí, caso paradigmático. Ricardo Ford, por ejemplo. Ricardo Ford, el caso de ahora Silvina Luna, ¿no? Que salió con... Exactamente, doctor. Silvina Luna con las inyecciones de metacrilato, ¿no? ¿Y eso, por ejemplo, es mala praxis, es riesgo, es mala suerte? Bueno, el tema, el metacrilato es un producto que usamos todos los cirujanos plásticos como relleno. Está aprobado por el AMNAT, pero para pequeñas superficies, o sea, para rellenos de surcos, aumentos labiales, en pequeñas zonas, en pómulos, en mentón. Vienen con jeringas prellenadas de 1 centímetro cúbico. Eso está permitido por el AMNAT, que es lo que nos regula a nosotros qué producto se puede usar en forma legal. Ahora, en la parte glútea se necesitan grandes volúmenes y muchas veces dicen que le ponen metacrilato, pero es muy costoso, porque hay que poner grandes cantidades, 200 centímetros cúbicos. Estamos hablando de 1 centímetro a 200. Exactamente no sé de dónde compran tanta cantidad, pero la colocación en glúteos no está permitido, porque ya se ha comprobado que grandes cantidades de metacrilato, que es una sustancia de relleno sintética, puede provocar ciertos trastornos a nivel metabólico, digamos a nivel renal, a nivel hepático, y bueno, es por eso que quedó muy expuesto esta persona. Nosotros en la Sociedad de Cirugía Plástica solamente recomendamos
implantes, o sea, prótesis glúteas, o si no, inyecciones grasas de su propio organismo, ¿no es cierto? Se llaman injertos grasos, heterólogos, o sea, sacamos grasa del abdomen y les inyectamos en el glúteo. Pero metacrilato en esas cantidades no, porque puede traer problemas como este caso de Silvina Luna. De Silvina Luna. Y el doctor también, ahora no me acuerdo el apellido, fue conocido, se hizo famoso con todo esto, pero no me acuerdo el apellido. Sí. Pero más allá de si es una mala praxis y que tenga un proceso penal o civil, también ahí el Colegio de Médicos actúa, ¿no? Con el tema... Sí, el Colegio de Médicos sí, porque como no están evidentemente reguladas por la Sociedad de Cirugía Plástica, este tema de implantes a nivel glúteo, nosotros tratamos de, las veces que estamos ante una cámara de televisión, de decir a la gente que bueno, informarles de que ese tipo de productos no están permitidos, que no es de buena práctica médica hacerlo y que hay otras formas de aumento glúteo que no sean tan peligrosas como la inyección de estos productos, ¿no? Ese es un punto porque más allá de la mala praxis en el sentido de la condena, como decía aquí, que penal o civil, las buenas o malas prácticas tienen que ver con cómo se ejerce cualquier oficio. Exactamente. Digo, el de cirujano plástico, el de abogado o el de periodista. Sí, pasa por la ética, hay buenas, ¿no? Claro, hay buenas por la ética, por el compromiso con el trabajo, por el nivel de rigor. Claro, ¿no es cierto? sí, exactamente. Que a veces no son penados, pero producen consecuencias. Producen consecuencias, exactamente. El tema, ¿cómo avanzó en la Argentina el tema de cambio de sexo? Ya no hablo de la opción solamente, sino de la opción llevada, no sé si esto está bien dicho lo que voy a decir, a nivel biológico. Exactamente. Bueno, esto es un tema que nosotros iniciamos, se van a cumplir este año 20 años. ¿20 años ya? 20 años que hicimos hicimos en el hospital el primer cambio de sexo, a Juana Luffy, un caso de transexualismo verdadero. En ese entonces nosotros tuvimos que lidiar con toda la opinión pública, la iglesia, la justicia también, porque no se podían operar pacientes que no estén debidamente con una sentencia judicial. Pasaba por distintas pericias psiquiátricas, psicológicas, hormonales, genéticas, y bueno, eso lo hacía toda la justicia, y nosotros, una vez que teníamos la sentencia firme, que decían que esa paciente era transexual genuino, recién ahí podíamos intervenir quirúrgicamente. Eso ha cambiado, es una de las batallas que se ganó en este terreno, en mayo del 2012, o sea, hace 5 años, que se sancionó una ley. O sea, que 15 años después de la primera operación. Exactamente, 15 años después de la primera cirugía que hicimos, se promulgó esa ley, creo que es 903, en el gobierno de Cristina Kirchner, donde todos los pacientes trans estaban sin necesidad de una sentencia judicial, se pueden operar, solamente con su propia voluntad. Con la autonomía de la voluntad. La propia decisión, tienen derecho parcial o totalmente a operarse y a su tratamiento hormonal correspondiente. Eso se promulgó y es ley, y hace 5 años que cualquier paciente trans puede venir a la consulta y decir, bueno, me quiero operar. ¿Y puede hacerlo en un hospital público? Sí, y los hospitales públicos, tenemos, no hay mucha capacitación, no hay muchos cirujanos que hagan estas cirugías, pero bueno, el Hospital Gutiérrez es uno de ellos, ¿no? ¿Hay más demanda que posibilidades o es equilibrado? No, y sí, hay mucha demanda y bueno, son cirugías, además de esas tenemos que hacer muchas otras, así que hacemos... ¿Son complejas? Son complejas, sí, son complejas. Tardamos 6, 7 horas en realizar una cirugía. Lo cual es mucho hoy en día, Es mucho ¿no? tiempo, sí, es mucho tiempo. Antes eran números
Digo, esos números eran más o menos habituales hace 20, 30 años. Claro. Calculo que hoy no. Claro, ahora han bajado los tiempos, pero los recursos a veces en los hospitales no son los adecuados y bueno, tenemos que tratar de hacer cumplir con el deseo de los pacientes, pero hay una lista de espera, digamos. ¿Qué es lo más apasionante de la medicina y la cirugía plástica? Y bueno, apasionante, yo creo que a mí me encanta toda la cirugía plástica, ¿no es cierto? Ya sea reparadora como estética. Lo curioso es de esta especialidad es que además de la frivolidad que uno entiende, por decir, un rejuvenecimiento facial, es el aumento de la autoestima que nosotros vemos en cada uno de los que operamos. Eso realmente es apasionante, ver el cambio posterior a la cirugía que hay en cada una de las personas. ¿Y se mantiene? ¿Ustedes pueden saberlo eso? Si se mantiene la autoestima. Sí. O si es una especie de shock que dura un tiempo y se agota. Yo los veo porque después vuelven a la consulta normalmente con esa alegría y quieren operarse otra cosa, como decía el doctor, que después regresan reincidente y ustedes ahí son reincidentes. ¿Ponen freno? Depende, hacen... sí. Hay personas que vienen a operarse 3, 4 veces de las mamas, quieren aumentar. Se ponen un volumen y al tiempo vienen y quiero más y más. Entonces ahí sí nosotros paramos y decimos, no, está bien el volumen, frenamos un poco esa ansiedad. Hay personas que aumentan su boca y sus labios y después quieren más, más y más y terminan en casos así resonantes que vemos en la televisión y vos decís, ¿quién operó a esa persona? ¿No? Una boca realmente grotesca. Sí. Y bueno, entonces hay que tener límites en todo esto, ¿no es cierto? Y si alguien dice, porque el tema es interesante, y si alguien dice, bueno, está bien, pero yo elijo el grotesco. Y sí, es eso lo que nos dice eso, sí, nos dice, sí, pero yo quiero más, Claro. No importa. Mi posición es... Cuando el tema, perdón la introducción, cuando el tema no es médico, digo, ¿no? Porque si alguien quiere, supongo yo, 2 operaciones por mes, alguien dice, no, eso es un exceso, obviamente. Sí, claro. De cualquier cosa, supongo Sí, yo. ahí nosotros, cada cirujano, yo tengo mi postura de lo natural, trato de inducirlos a que está bien y que no, pero buscarán otro que se Claro, que tengan otro código de ética distinto al suyo. Hay algunos que a mí personalmente no me gusta algo muy artificial, digamos. Sí. La idea previa en los pacientes o en las pacientes es, está muy enraizada esto que estamos hablando, digo, en lo que sería el diseño o la maqueta de cada uno, de sí mismo. La maqueta de sí mismo, ¿llega muy rígida al cirujano o hay un intercambio? No hay un intercambio. Lo que cada uno fantasea consigo mismo. Eso claro, refiero, hay un intercambio. Nosotros tratamos depende de las expectativas que tenga el paciente, la tratamos de que ponga los pies en la tierra, de que por más que les guste el cuerpo de, no sé, Pampita, nosotros les decimos, mira, hay limitaciones, no se puede hacer lo que usted gusta. No cualquiera es cualquiera. Claro, sí, hay condiciones genéticas, naturales. Y les tratamos de dar una charla previa donde le damos evitar que tengas esa fantasía tropical donde buscan un resultado, salir gateando del quirófano. Y también el abuso de la publicidad, que muchas veces se ven programas que donde promueven. Promueven un poco esa fantasía, claro, estimulan. Y con respecto a los hombres, ¿ha aumentado la consulta de hombres que se hacen estética? Sí, ha aumentado en los últimos años, ya el hombre es más coqueto, busca colocarse botox, hacerse lipoaspiraciones, implantes capilares. ¿Y el incremento es notorio? O sí, siempre prevaleció la mujer y aún en este momento, en mi caso, pero el hombre ha aumentado en forma notoria, ¿no? Pasamos de un 10% de consultas a un 30% de consultas del sexo masculino. Gracias por estar acá, doctor. Gracias. Por favor, gracias por invitarme. Volvemos en el próximo bloque con Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata.
Hernán Colli es presidente del Colegio de Abogados de La Plata, un habitué de este programa, pero este año, el 2017, es la primera vez que viene como invitado. Buenas noches, gracias por estar acá nuevamente. ¿Qué postura, si es que esto pasa? Digo, hay una perspectiva de agudización de paros, tal vez en la justicia peor que la del año pasado, o tal vez no lo sé, porque puede descomprimirse a partir del paro general de mañana. O sea que, como el futuro no lo sabe, yo tiro varias hipótesis, pero si esto se repitiera, ¿cómo influiría en la actividad de los abogados? ¿Qué harían los abogados? ¿Qué quieren hacer los abogados? Lamentablemente, si esto se repitiera, estaríamos como estuvimos los años anteriores, encontrándonos que seguimos sin tener mecanismos institucionales para resolver este tipo de conflictos, porque la Constitución reformada en el año 94, que preveía, o que prevé en realidad, la creación de un órgano imparcial para resolver los conflictos en temas de empleo público, sigue sin reglamentarse. Y seguramente con un panorama similar a los años anteriores, en un conflicto que escala, que se agudiza y que finalmente se termina resolviendo. De hecho, a ver, sin ir más lejos, la justicia estuvo en conflicto hasta los últimos días de diciembre, ¿no? Sí. O sea, terminamos prácticamente el año judicial. El año pasado hubo 74 días, según en promedio en los departamentos judiciales, donde 74 días hábiles, ¿no? Que los tribunales no funcionaron plenamente. No es que dejan de funcionar totalmente, pero sí con algún tipo de medida de fuerza. En algunos departamentos judiciales más agudos, en otros por ahí más tranquilos. Y así, lamentablemente, no es que los abogados no podemos trabajar así, los justiciables, los ciudadanos, no encuentran, no terminan de encontrar lo que van a buscar precisamente cuando tienen la necesidad de iniciar un proceso judicial. En el medio, creemos que hay determinadas circunstancias que van generando paliativos. O sea, desde que se estableció el sistema de mediación prejudicial obligatoria en la provincia de Buenos Aires, de cada 100 demandas que se inician, cada 100 reclamos que se inician, solo se llega a interponer la demanda en 40 de ellos. O sea, hay un porcentaje muy elevado que se resuelve en la instancia de mediación o que por a través de un acuerdo o que se desecha, digamos, como potencialidad de un reclamo judicial. El año pasado se puso en funcionamiento el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, que esto hace que los tribunales, para nosotros en una medida muy positiva, estén abiertos las 24 horas. Entonces, el abogado puede seguir mandando tus escritos, que esta era una de las grandes dificultades que se daban los paros. Perdón, abierto 24 horas es abogado a las 3 de la mañana trabajando en su computadora. Exacto, firma digitalmente y manda el escrito. Trabajando e interactuando con la Administración de Justicia. Sí, en realidad la Administración de Justicia, por la forma, ellos cuando abren el juzgado a las 8 de la mañana, hay empleados en cada órgano jurisdiccional a los que se les encarga bajar todos los escritos que quedaron pendientes del día anterior y pasarlos a despachar. ¿Y eso está funcionando ahora a pleno que en el fuero civil y comercial? Fuero civil y comercial, familia, laboral, contencioso administrativo. ¿Y ahora se está por implementar algo parecido en el fuero penal? El penal lo tenía previsto y el año pasado en una de las acordadas que sacó la Corte por allí por agosto lo postergó. Y bueno, obviamente la idea es ir hacia eso. Nosotros tenemos estadísticas, el año pasado se hicieron en total en toda la provincia de Buenos Aires casi 1.600.000 presentaciones electrónicas. Y en lo que va del 2017 vamos por 400.000 en este periodo de tiempo. En este poquito tiempo. En muy poquito tiempo. Me contaba la otra vez una magistrado que en realidad tiene a cargo 2 juzgados, pero cuando abrió el juzgado el 1 de febrero tenía 2.000 presentaciones electrónicas en cada uno de los juzgados para despachar. Desde escritos de mero trámite hasta cédulas, mandamientos, abogados que no se han venido de vacaciones. Es que los abogados tenemos que seguir trabajando todo el tiempo porque más allá del descanso que todos merecemos como trabajadores, la realidad es que si uno, primero que los problemas que tiene la gente, los problemas por los cuales va a buscar un abogado, esos no se toman vacaciones. No tienen. Y hay determinadas problemáticas que lamentablemente requieren que los tribunales estén abiertos, especialmente la altísima conflictividad que hoy tenemos en el fuero de familia, en los casos vinculados con la violencia doméstica y la violencia de género. ¿Eso está en aumento, Hernán? Las dos cosas, la conflictividad en general y la conflictividad, y los casos no sé de si la violencia. conflictividad en general, sí creo que el tema de la violencia en temas de familia o en temas de violencia en general por razones de género sí están claramente en una escalada preocupante. ¿Y ahí el Colegio de Abogados tiene alguna
oficina, algo de asesoramiento para... Nosotros tenemos, fuimos el primer colegio en todo el país que conformamos una comisión de género y diversidad ya hace algunos años. En esa comisión se abordan precisamente no solamente los problemas de violencia, sino los problemas vinculados a la identidad de género. Y han hecho un trabajo muy importante en todo este tiempo. Y estamos a días de poner en funcionamiento aquí en La Plata, con el Ministerio de Justicia de la Nación y la Subsecretaría de Acceso, de Acceso a la Justicia de la Nación, el programa de la creación del cuerpo de abogados especialistas en temas de violencia de género, ¿no? Que vamos a hacer una prueba piloto aquí en La Plata, y que bueno, que el Ministerio tiene la proyección de hacerla. El Ministerio asiste a... En realidad hay una ley nacional que crea el cuerpo de abogados especialistas en violencia, que es obviamente para personas que carecen de recursos, y que el Estado se encarga de costear, digamos, de pagarle a los abogados para que defiendan a las personas víctimas de violencia en las causas específicas de violencia y en las causas que puedan ser conexas. Porque hablamos ya en otros programas sobre este tema y la problemática se da muchas veces después de llegada a la sentencia. La mujer, en los casos de violencia de género, o después de hacer la denuncia, de no tener a dónde ir, quién la contenga, que necesita... Es que precisamente por eso también esto se contempla, yo digo, cuando hablo de causas conexas, hablamos no solamente de la medida protectoria que hay que adoptar a los efectos de que cese la situación de violencia y poner a resguardo a la víctima, sino en estas causas que tienen que ver muchas veces con la prestación alimentaria, con la atribución de la vivienda, de garantizarle que esta persona pueda seguir con su vida, no solamente el Estado protegerla de que no vuelva a ser víctima de una situación así, sino también en todo sentido contenerla. Esto es un tema que es central, digamos, en la problemática social que hoy se vive, porque yo creo que en un sentido muy favorable las personas van tomando conciencia precisamente de esto y se animan a denunciar. Que antes esto, es decir, que uno podría, pregunto, no afirmo, uno podría sacar la conclusión de que la conflictividad aumenta, en parte puede ser porque aumentan los problemas reales, y en parte porque hay una asunción de los derechos. Probablemente pueda ser un buen entonces diagnóstico. Hay ganas de pelearlo. Nosotros estamos haciendo, lo inauguramos esto para el día, dentro de las actividades que hacemos en el colegio, para el Día Internacional de la Mujer, para el 8 de marzo. Arrancamos con una campaña de promoción de derechos, promoviendo derechos, y en ese día precisamente lo que generamos fue un intercambio con la población, con los ciudadanos. Estuvimos en varios lugares de la ciudad entregando un material que habíamos preparado para lo que se denomina un recursero, digamos, para que las personas, también para concientizar. Un recursero. Eso lo denomina recursero porque en realidad lo que describe es ante determinado tipo de situaciones a dónde recurrir. O sea, si ante situaciones de violencia doméstica, donde se puede hacer la denuncia, donde se puede buscar asistencia jurídica. Y fue una actividad muy interesante porque en ese tiempo que lo hicimos pudimos entregar a los ciudadanos más de 3.000 de estos dípticos que habíamos hecho, con la particularidad que no es que estábamos parados en una esquina y le íbamos dando a cualquier transeúnte que pasaba, sino que todo el grupo del colegio que salió a trabajar se tomaba su tiempo para hablar con cada persona, para hablar explicar en qué consistía la campaña. Bueno, y esto también hace, la necesidad de promover derechos en la población tiene que ver previamente con la necesidad de hacer visibles esos derechos, de concientizar a esta población acerca de lo... Sí, por más los derechos son exigibles al Estado. Exactamente. O sea, esto es un tema fundamental. Lo que yo sí tengo la necesidad de agregar que todas estas iniciativas se van haciendo, los operadores judiciales muchas veces están muy bien dispuestos y van un poco a la avanzada, digamos, de empezar a generar esto de las presentaciones electrónicas o de la incorporación de otras tecnologías como son todo el tema de la videofilmación de audiencias, pero claramente nuestra provincia necesita reformas en sus códigos procesales, en el Código Procesal Civil y Comercial, que también se aplica en el Fuero de Familia, en el procedimiento laboral, en lo que tiene que ver con el procedimiento vinculado a los temas de violencia doméstica, pero también a violencia de género. Hay que hacer una fuerte reforma legislativa para poner los ordenamientos en el siglo XXI. Porque eso era un problema que lo veíamos ya en otros programas, cuando tratamos
el nuevo Código Civil, que bueno, en algunas provincias debía ir acompañado con la reforma del procedimiento, que por ahí no está, ayornarlo a estos cambios de Código Civil. ¿Cómo viene acá? No, acá en este momento no hay mayor actividad respecto de eso a nivel oficial. Nosotros desde el Colegio de La Plata, creo que vinieron varias veces al programa los que fueron autores de ese trabajo, en el cual lo primero que habían intentado hacer era esto que vos bien describías, o sea, solamente compatibilizar el ordenamiento procesal de la provincia con las nuevas normas del Código Civil y con las normas procesales incluso que tiene el Código Civil. Después había una serie de elementos innovadores que se introducían en el ordenamiento, que tenían que ver con legislar sobre presentaciones electrónicas, que tenían que ver con generar un proceso de menor cuantía. Esto se trabajó hasta mediados del año pasado en el ámbito del Ministerio de Justicia, en una comisión que se había creado al efecto. Finalmente esa comisión fue desactivada. Y hoy no hay proyectos a la vista respecto de eso en el ámbito oficial. Nosotros desde la colegiación decidimos, a partir de la, digamos, como consecuencia de haberse decidido precisamente en el Ministerio de Justicia de dejar sin efecto la comisión, seguir trabajando en la Comisión de Administración de Justicia de los 20 colegios departamentales y en la Comisión de Administración de Justicia del Colegio Provincial, seguir trabajando el proyecto, seguir perfeccionándolo, seguir enriqueciéndolo. Y bueno, y si se da la oportunidad de decir, acá lo tenemos y esto está consensuado entre todos los abogados, porque esta es la herramienta que necesitamos para que haya mejores procedimientos, que es la forma también de garantizar en forma más eficiente y más rápida los derechos de los ciudadanos. Esto ocurre, para explicarle, porque este programa no lo miran solo abogados, bueno, esta cuestión que se da... Ni siquiera lo conducen claro, solo abogados. tampoco, por Exactamente. eso... sabemos, bueno, la ley nacional que modificó el Código Civil, que dictó el nuevo Código Civil, bueno, que es competencia de la Nación, y las provincias no delegan la reforma de sus códigos de procedimiento, ¿no? Eso cada provincia lo tiene que hacer, y bueno, por eso se da este problema, que hay un Código Civil nuevo de Nación que rige todo el país, y en la provincia de Buenos Aires hay un Código de Procedimiento que hay que ayornarlo a esta norma nacional. Claro, ¿no? en realidad el Código Civil, bueno, sus autores lo han explicado en reiteradas oportunidades, si bien esta división, digamos, histórica, constitucional, entre las normas procesales y las normas de fondo, tenía una determinada interpretación hasta la reforma precisamente del Código Civil, ellos entendieron que si no se incorporaban muchas más normas procesales en el ordenamiento de fondo, difícilmente se podían operativizar esos derechos que el ordenamiento de fondo consagraba. Bueno, en definitiva, eso hasta ahora la jurisprudencia lo ha convalidado, nadie se ha puesto a cuestionar la naturaleza procesal de algunas normas del Código de Fondo. El problema es que muchas veces nosotros nos encontramos que nuestros jueces y nosotros como abogados, cuando vamos a peticionar a estos jueces, no tenemos tan claras las herramientas porque tenemos que propiciar interpretaciones u operatividad de ese código de fondo cuando la norma provincial está diciendo algo distinto. O sea, hoy hay incongruencias tan absurdas como que uno dice, bueno, por ahí es una cuestión menor, pero la remisión a determinados artículos están hacia un código que ya no existe, que ya no está vigente, o sea, y hay que reinterpretar eso diciendo, bueno, cuando dice el artículo tal, hay que leer que dice tal otro, porque el que está vigente en el nuevo código es este otro. Y ahí la tarea de los colegios, ¿no? Para asesorar a los abogados. Seguir formando, a ver, el nuevo Código Civil a nosotros nos planteó varias situaciones, ¿no? La primera, obviamente, como todo gran cambio legislativo, la necesidad de actualizarnos y de mantenernos actualizados y de saber de qué se trataba esto, porque todos somos un poquito escépticos de que esto iba a funcionar hasta que finalmente se puso en marcha. Superada esa primera instancia donde los colegas se han capacitado, todos nos hemos capacitado permanentemente, los cursos han estado siempre llenos, ahora viene el otro desafío, que es sacarle, si se quiere, todo el provecho que este código tiene en cuanto a los nuevos campos de actuación profesional que genera. Y para esto los abogados tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir profundizando en nuestro conocimiento sobre el código y utilizar todo nuestro saber jurídico para operativizar precisamente en favor de los ciudadanos esos nuevos derechos. Hernán, gracias por haber estado acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Fue Hernán Coli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata. Y volvemos, es un ping-pong, pasamos de abogados a médicos. En el próximo bloque, el doctor Pedro Gorgolov. Y vamos a tratar, entre otras cosas, el tema de la depresión.
En lo que nos queda hasta las 11 de la noche, que es bastante, en el último bloque tenemos al doctor Pedro Gargolov, no Gorgolov como yo dije antes. Son dos errores juntos. Dije Gorgolov y era Gargolov. Y doctoré en otro oficio, en otra profesión, a Marta Sagastume, que efectivamente es doctora, pero en matemática, no en medicina, ¿no es cierto? Nada más y nada menos, ¿no? Para nosotros. Marta Sagastume es la presidenta de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas que padecen esquizofrenia, y Pedro Gargolov, el médico, él sí, no matemático, ¿no? Vamos a chequear todo en vivo y al aire. Es asesor médico de la asociación. Al principio mencionábamos con Quique que el 7 de abril, el viernes, la Organización Mundial de la Salud eligió como tema del año la depresión. Exactamente. ¿Por qué? Sin lugar a dudas que la depresión constituye una de las enfermedades más importantes que existen y que tienen un fuertísimo impacto en todos los ámbitos, desde el ámbito personal, social, económico, y está ubicada como la segunda causa de años de vida perdidos por discapacidad. ¿La primera cuál de es? todas las enfermedades, ¿no? Sí. Eso es importante conceptualizarlo, y que tiene una tendencia a ubicarse dentro del primer puesto, ¿no? O sea que hay segunda después de qué. Sí, bueno, va variando las enfermedades, pero bueno, lo importante es señalar el posicionamiento de la depresión en este campo, ¿no? ¿Está cuantificado? Ahí está rankeado, pero más está cuantificado. Sí, porque... ¿Millones en el mundo o no son millones? Sí. Se estima que entre 300 y 330 millones de personas en el mundo sufren depresión. Ajá. Y lamentablemente, y por eso la campaña tiene este propósito, ¿no?, de dar a conocer la depresión. Precisamente el eslogan es "Hablemos de depresión". Sí, estamos hablando de más de un Brasil sumado a una Argentina. Sí, estamos hablando de Brasil, Argentina y Chile juntos, si no me equivoco, pero estamos hablando de esa cifra para graficarlo. Y el problema es que se estima que incluso en los países, si se hace un promedio, incluyendo desde luego los países industrializados y se supone con un acceso a la salud real, se estima que alrededor de la mitad de las personas no están adecuadamente tratadas, y algunos estiran la cifra a valores mayores, hasta 70, 80%. Cuando uno escucha no están adecuadamente tratadas, o la prevención no funcionó, o no existe la prevención en este sí, tema. Existe precariamente, pero en realidad no están bien tratadas porque hay distintas barreras. La barrera está en el estigma asociado a las enfermedades mentales, que hace que, bueno, muchos no decidan, digamos, asociado a ese prejuicio, no realizar la consulta. Pero fuertemente, y en realidad la mayor causa tiene que ver con la desinformación, con la falta de información, tanto de la población como incluso, lamentablemente, y también, insisto, en todo el mundo, de los efectores sanitarios, ¿no? Por eso la importancia de hablar de depresión, sobre la depresión que decía usted, porque por ahí mucha gente tampoco sabe que por ahí padece ese problema, ¿no? Y por eso no hace la consulta, ¿no? Claro. Precisamente esa es la mayor dificultad, conceptualizar y definir exactamente qué es depresión. ¿Y exactamente qué es depresión? En realidad, sí, para poder afirmar que hay una depresión, debiera estar presente por un periodo de por lo menos 2 semanas, y más de la mitad de los días, de un listado de manifestaciones, síntomas o como quiera llamarlo, ¿no? Entre los cuales está el humor triste, la pérdida de la estima, de la autoestima, la pérdida de esperanza, la disminución o pérdida directa de la capacidad de sentir placer frente a las cuestiones cotidianas de la vida, la pérdida de interés en las cuestiones cotidianas de la vida. Esos son los síntomas centrales, los más importantes. Después, bueno, para que podamos decir que hay una depresión, se pueden acompañar de otros síntomas, como es la pérdida o la reducción de la capacidad de concentración, impacto en el apetito, en el peso, en la actividad física, etcétera. Pero bueno, y por supuesto también las ideas de que, bueno, la vida no vale la pena vivirla, o sería mejor estar muerto, ¿no? Marta, ¿cuál
Sería el origen, no hablo del origen remoto en los tiempos, sino el origen práctico de la estigmatización de las enfermedades a las que aludía Pedro Bergolov. ¿Y cómo se sale socialmente de eso? Más allá de cómo sale individualmente. Porque si no entendí mal, había una actitud individual de no quiero entrar en esto porque me van a estigmatizar. Sí. Quiere decir que el estigma ya existe. Sí. No quiero entrar al casillero, pero el casillero existe. Seguro. ¿Cómo se entra y se sale? Yo creo que el estigma un poco proviene por los tratamientos antiguos de enfermedades mentales que realmente no se mostraban muy efectivos. Sí. Ahora ha cambiado sustancialmente y una persona adecuadamente retratada, no solamente con medicamentos, sino con psicoeducación de la familia y contexto social, puede trabajar perfectamente, tener una vida normal, sana, en armonía con su familia. ¿Y en el caso específico de la esquizofrenia? También. De eso está hablando. De eso. Estoy hablando. Sí, yo hablaba de enfermedades en general, hablando de la estigmatización. Sí, pero en el caso específico de la esquizofrenia, especialmente esto, sí. Sea el grado, no sé si está bien usada la palabra grado o sería la intensidad, sea la intensidad o el grado que fuere. Bueno, cada caso es diferente. Bueno, de hecho no puedo hablar de medicina, pero digamos, nosotros nos ocupamos de acompañamiento y asesoramiento a los familiares, muchos de ellos deprimidos, de nuestro interés en el tema, y los enfermos también tienen depresiones severas. Entonces, por eso nos hemos involucrado en esta organización. Y ahora el viernes hay una jornada donde, en el Islas Malvinas, sí, acá en La Plata. Precisamente, en realidad ese es el motivo por el cual estamos acá, no solo hablemos de depresión, que es el eslogan de la Organización Mundial de la Salud, es celebrar el 7 de abril, viernes próximo, en el Centro Cultural Islas Malvinas. La actividad para la comunidad se va a llevar a cabo de 17 a 19 horas. Y bueno, va a girar alrededor de 3 temas que son los que la Organización Mundial de la Salud sugieren, que son depresión en adultos mayores, depresión en la franja etaria de 15 a 25 años, o sea, adolescentes y adultos jóvenes, y posparto. Va a haber expertos hablando de ese tema, y particularmente en depresión posparto va a venir una persona que va a hablar en primera persona. Es ella quien tuvo la depresión posparto y va a hablar de las dificultades y cómo salió del mismo. Marta. Las reuniones. Yo quiero pasar el aviso de nuestras reuniones, que son el primer y tercer sábado de cada mes, en la Dirección de Salud Municipal, cerca de Plaza Rocha, en Diagonal 73, y los martes de 14 a 17 en 514, 7 y 8, que es la casa donde funciona CONIN. Eso es habitual, digamos, no estamos hablando de esta época. Y en el otro caso estamos hablando del 7. Exclusivamente del próximo viernes 7, que bueno, que nos hemos asociado para, una manera de decir, ¿no? Para poder llevar a cabo este encuentro con la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Salud Municipal. ¿Cuál es la franja, perdón que interrumpa esto, cuál es la franja más afectada por la depresión hoy? En realidad, la depresión... Etaria, digo, ¿no? Claro, la depresión está presente en todas las edades. Se habla también de que está presente en los niños con una sintomatología y una presentación absolutamente diferente de los adultos, pero en verdad no hay una edad que sea más proclive, pero es cierto que, bueno, que en la etapa adulta es cuanto más suele iniciarse como un primer episodio. ¿Después de qué edad estamos hablando? Y después de la adolescencia. ¿Después de la adolescencia? Sí, digamos de los 18 en adelante. ¿No? Otra forma de depresión suelen iniciarse antes, pero bueno, el trastorno bipolar, por ejemplo. Sí. Pero hablando específicamente de la depresión, sí. Y desde luego, esos 3 grupos etarios seleccionados por la Organización Mundial de la Salud lo hacen porque son los que mayor consecuencias negativas pueden llegar a tener si es que no son adecuadamente tratados, ¿no? Precisamente el suicidio, que es una de las lamentables consecuencias de las depresiones no tratadas, bueno, y que por otra parte la mayor parte de los suicidios tienen que ver con depresión, o sea que no solo puede conducir una depresión si no es tratada, sino que es la principal fuente es algo
obviamente como... El suicidio es el caso extremo de la depresión. Sí, sí, claro. Tiene que ver desde ya con la pérdida de esperanza en el futuro, ¿no? Claro. Con esto de que, bueno, ya no tengo futuro, ya no hay, ya no hay nada para solucionar, mi vida está perdida. Una de las formas rápidas, hay muchas otras, ¿no? Pero de llegar a este punto. Les agradecemos a los dos por estar acá. Bueno, gracias a Gracias. ustedes. Quédense un minuto mientras hacemos una invitación que antes no habíamos hecho. Esto, lo que hablábamos recién era el 7. El 8 de abril, el sábado, de 14 a 20, hay una feria americana a beneficio de lo que se llama Proyecto Chaco, que es el apoyo a una escuela en el impenetrable chaqueño. Acá hay un bono de contribución. Esto es en la escuela italiana 44 entre 17 y 18. Sábado 8 de abril, 14 a 20. Y nos vamos, Quique. Nos vamos hasta el miércoles que viene. A las 7 en la radio. Así es. Y Hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche acá. Y mañana estos contenidos se pueden ver en la página de internet del Diario El Día. Buenas noches, gracias y hasta el miércoles.